sigue una línea de pensamiento, llamémosle, que es un poco la que, de la que estoy hablando. Sí está colaborando en estudios sobre especies de cultivo, como el caso del pejerrey, como del pacú, pero para mí, pensamiento, el pez de cautiverio, su único destino es la góndola. Lo que hace eso es morigerar, digamos, bajar la presión sobre la pesquería. Todo el pez que se venda, que sale desde una laguna que se cría en cautiverio, que termine en la góndola, va a restar que se siga extrayendo. Digamos, el consumo del pescado podríamos decir que sea el mismo. Lo que pasa es que una porción va a salir desde la cría en cautiverio y otra porción desde el Paraná. Es una forma de colaborar. Pero no, y el acuario sigue esa línea, no sembrar. Pesquerías. Yo la dividí así como en 5 grandes grupos, en realidad serían 4 y por qué no 3. Porque esta sería una pesquería artesanal, una pesquería comercial ya a gran escala. Después tenemos la pesca recreativa, que podemos llamarle deportiva o de miles de maneras. La pesca de carnada, que genera un interés particular, pero que está especialmente vinculada a lo que es la pesca deportiva, y la pesca por acuarismo. Voy a describir un poquito el hobby de tener peces en la casa, ¿no? que tenemos nosotros mucho acá en el Paraná. Describir un poquito, y una particularidad que uno a veces cuando habla de pesca no considera lo que son las carnadas y el acuarismo. La pesca artesanal es una pesca que se desarrolla justamente, como dice la palabra, bastante artesanal, donde el recurso es limitado, no en el sentido, podemos decir en el sentido económico, pero sí de explotación, justamente por no tener herramientas de acceso a los peces. Tiene un interés más que nada en el consumo propio o en una venta directa, y donde todavía es el pescador que conserva su forma de vida en la isla, que se está perdiendo un poco eso, y sobre todo en esta región donde tenemos grandes ciudades y las oportunidades que tiene el producto pesca son mejores. Entonces se vuelca a tratar de ofrecer otro tipo de servicio. La pesca comercial, que es la que todos tenemos más en la vista, porque tomemos un ejemplo que serían los puestos de pesca de la Florida, que se centra en las especies de interés de consumo directo. Fíjense, puse un poco como ejemplo el dorado, que es una de las carnes más apreciadas. Y bueno, de esto no tengo mucho para decir, porque creo que ya todos sabemos qué tipo de pesca es y lo que persigue, ¿no? Porque atrás de cada pescador es porque hay un montón de clientes, eso es lo que no sabemos ver. Y el cliente no es, a ver, el pescador, pescador como nosotros, pescador deportivo de entretenimiento, lo hace por entretenimiento justamente, y esto es una profesión que abastece a un altísimo porcentaje de la sociedad que tiene interés en el consumo de pescado. Y lo nuevo, llamémosle nuevo, aunque debe ser ya como 15 años que está o tal vez más, es la pesquería de exportación en la región nuestra, que está orientada exclusivamente al sábalo. Algunas otras especies se han incorporado, pero en volúmenes muy bajos, en donde aparecen lo que para nosotros son nuevas estructuras, los edificios de frigoríficos, la movilidad del pescado, los camiones cámaras, que no era frecuente 20 años atrás, este tipo de mercado. Y ya que no vamos a quedarnos con esta pesca, que parece que fuera la más agresiva, en realidad sí lo es, ¿no? por lo intensiva, en donde podríamos analizar, según un estudio que en los años 2000, creo que fue, por ahí, los mismos pescadores comerciales encendieron una alarma cuando reclamaron de que querían bajar el tamaño de las redes porque no sacaban más peces grandes.
Eso movilizó a los entes públicos a decir algo está pasando y vamos a tener que poner algún tipo de límite, porque hasta ese momento no había límite. Por eso está la escala de casi las 40.000 toneladas que se exportaron en el 2000 y pico. Pero cuando se empiezan a hacer estudios, hoy la pesca de exportación está alrededor de las 15.000 toneladas, ¿no? Ya desde el 2009 era hasta donde se hicieron los estudios, se pararon ahí los estudios porque ya consideraban de que había datos bastante importantes como para la regulación de la pesquería, y se mantiene en esa escala. Esto está un poco desactualizado, pero se mantiene en esa escala. Pero si vemos que en el año 40 se pescaban la misma cantidad de toneladas de sábalo, con otro interés, tal vez de consumo directo o de una exportación mínima, ¿qué pasaba? Estas 40.000 toneladas, no estamos hablando de unidades de peces, sino de kilos, de peso. Estas 40.000 toneladas se conseguían con especímenes, con pescados más grandes y con mucha menor cantidad de pescadores y con herramientas mucho más rudimentarias. No tenían la potencia de los motores que tienen hoy en día, las redes eran mucho más pesadas, el esfuerzo pesca era mucho mayor. Hoy, para conseguir esas 15.000 toneladas, hay mucha mayor cantidad de pescadores, los peces son más chicos porque la talla que pide el mercado es de peces más chicos, porque el sábalo va al consumo directo. Hay una creencia vulgar de que va para harina de pescado, algún porcentaje va, pero principalmente lo que se exporta va como carne de consumo. Países como Nigeria, Rusia, Colombia, Brasil consumen el sábalo en volúmenes importantes. A nosotros nos resulta raro porque primero que no somos consumidores de pescado, y segundo que el sábalo es una especie de segunda jerarquía, llamémosle, en la calidad de la carne. Sin embargo, hay otras culturas que es muy apreciable. Bueno, y la logística que veíamos, los camiones con frío, la capacidad industrial y todo eso, hizo un mercado interesante, acompañado en el año 2000 en las cuestiones económicas, donde la moneda se igualaba casi el dólar, la moneda argentina. Eso permitió abrir mercado de exportación. ¿Y por qué se puede sostener esa pesquería según los estudios? Porque el sábalo compone la ictiomasa, que sería medido por peso, la cantidad que hay de sábalos abajo del agua es el 50% comparado respecto al resto de las especies, ¿no? La mitad de los peces que hay abajo del agua son sábalos, la otra mitad la componen todas las demás especies, la otra 250 especies. Por eso hoy hablaba de lo que significaba una comunidad donde hay especies que son mucho menos abundantes que otras, y sin embargo el sábalo compone la mitad. Una hembra de 42 centímetros, que es la talla que se definió para exportar, tiene que ver con que ya pasó 2 periodos reproductivos. Uno para asegurarse, no todas se reproducen en la misma edad, que aproximadamente a los 2 años consigue 42 centímetros, un sábalo de 1,5 kg, por lo menos ya se reprodujo por segunda vez, que da garantías de que, según las condiciones del río, sea más efectiva. Suelta 500.000 de ovocitos, una hembra a veces supera un 30% del peso de su cuerpo solamente con huevos. Cada hembra necesita entre 2 y 3 machos para fecundar el volumen de huevos que suelta. Digamos, el sábalo es abundante justamente por eso es uno de los peces más vulnerables que hay en el Paraná, porque sirve de alimento a todas las demás especies desde su huevito y pasando por los distintos estadios de su maduración, interés en todos los demás peces. Pero sobre todo el valor importante que tiene el sábalo es que pone en su carne, recupera todos los detritos que hay en el fondo, que es materia orgánica perdida. El sábalo consume esa materia, se desarrolla y eso pasa a ser carne para los demás peces. Algo que estaba perdido en el fondo del río lo trae como alimento de los demás peces. Y su equilibrio como especie, porque si no, digamos, siendo tan vulnerable y pretendido por todos los demás peces, es justamente la abundancia y la velocidad de crecimiento.
Este es un detalle de cómo estaba la pesquería en el 2015. Yo creo que hoy no varió mucho todavía porque no se han modificado normativas ni nada. Fíjense, Entre Ríos lo que exportaba de sábalo, esto es Santa Fe y esto es provincia de Buenos Aires. A su vez, en Entre Ríos, Victoria tiene prácticamente el 50%, un poquito Diamante, y Santa Fe, distintas localidades, en frigoríficos mucho más chiquitos, que si vamos podríamos decir que es una explotación mucho más equilibrada, distribuida en distintos frigoríficos. El pescado que se exporta tiene un tope, tiene 15.000 toneladas. No se puede exportar más, números más, números menos. Eso hace de que no es que la pesca es ilimitada, puedo sacar y sacar y sacar. Y el pescado que se exporta es muy fácil de controlar. No voy a exportar pescado, tengo que pasar por aduana. Es un negocio que no vale la pena evadir la aduana por la plata que me puede dejar, digamos, correr el riesgo de que me agarren en la aduana llevando pescado. O sea que es prácticamente un hecho de que el pescado para salir del país tiene que pasar por aduana. Eso hace de que sea controlable, fácilmente controlable. Y este es un dato que tiro curioso de cómo estarían distribuidas las pesquerías. De Entre Ríos prácticamente no hay datos, siendo la principal provincia y sus localidades como exportadoras de pescado, no aparecen datos publicados. Yo soy un ciudadano común, no tengo facilidad de acceso a este tipo de información, rescato por internet o leo publicaciones, y es lo que yo puedo poner o puedo hacer estas evaluaciones en función de eso. De Entre Ríos no hay nada publicado, es muy difícil llegar a tener estos datos. Pero fíjense, como Rosario, el 0,02% de la población se dedica a la pesca para abastecer 1 millón de habitantes. Digamos, los pescadores que están instalados en Rosario, a sus espaldas tienen una clientela enorme, que parece que está bastante bien equilibrada y respaldado este tipo de mercado. Pero fíjense lo que es Puerto Gaboto, que tiene unos 3.000 habitantes, 136 pescadores, hace que prácticamente el 5% de la población, es muchísimo, se dedique exclusivamente a la pesca. ¿Para venderle a quién? Para venderse entre ellos mismos. Si a Gaboto se le saca el frigorífico de pescado que tiene, esa ciudad prácticamente desaparece. No tiene otras posibilidades de trabajo. Tomé 2 parámetros totalmente antagónicos como para comparar, pero hay muchos más datos. Hablemos un poquito de lo que es la pesca deportiva, cómo se reglamenta y se habla, aunque el concepto de deportivo es muy difuso, no se sabe todavía bien, no es que no se sabe, no sé, hay distintos tipos de interpretaciones de lo que significa deportivo. Yo, a mi criterio, la pesca deportiva apunta más a lo que es el concurso de pesca, porque uno está de alguna manera compitiendo no contra el pez, sino contra otra persona, y lo demás lo llamo pesca recreativa, pesca turística, que una de las características importantes de la pesca como entretenimiento, de forma masiva, está después de lo que es el fútbol, según datos. A nosotros nos favorece, nos gusta ese dato, así que lo tiro. Y lo que yo creo que tiene de valioso, que para la pesca uno es protagonista, en cambio en el fútbol es uno más espectador, y habilita a distintos estamentos sociales, culturales, edades, sexo, no tiene, digamos, es mucho más amplio en cuanto a las posibilidades de práctica. Algún dato, se habla a nivel mundial de que la población que se interesa en la pesca deportiva, usemos el término, de un 10% de la población se dedica a la pesca. Y en esto se puede comprobar, aunque es un dato viejo del 2009, donde la Argentina tenía 40 millones de habitantes y esta institución decía que había 4 millones de pescadores,
el 10% de Argentina. Y fíjense, hay algunas tablas ahí que hablan de lo que se vendía en cañas y qué sé yo. Los 4 peces que están arriba identificarían, a mi criterio, las 4 pesquerías más importantes de Argentina. El dorado representaría el litoral, el pejerrey, que genera un interés muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, oeste de la provincia de Buenos Aires, la corvina, que puede representar lo que es la costa patagónica, y las truchas en la Patagonia de montaña, llamémosle. Fíjense, esto marcaría lo que son los intereses del pescador argentino. Miren este dato que tira Río Negro, el diario Río Negro, pero en la ciudad de Bariloche, la pesca deportiva, 130 millones de pesos al año. También tenemos que pensar que ese año para Bariloche son 5 meses, que es cuando se pesca la trucha. Y el pescador deportivo deja mucho más dinero que el pescador, que el turista que va a Bariloche, y además está más días en la Patagonia. Pero yo rescaté este dato como curioso para saber lo que son 130 millones de pesos en el año, y necesitaba comparar con algo y encontré que la final de Libertadores del año pasado, Boca River, en un solo partido, en 2 partidos, perdón, que uno no se jugó en Argentina, pero esta era la proyección, generaba la misma plata. La verdad se parece que 130 millones de pesos sería mucho, y sin embargo es un número, tal vez para la población de Bariloche sea muchísimo, ¿no? La ley que tenemos en Santa Fe. Santa Fe tiene una provincia que tiene una ley que protege al dorado. No se puede matar al dorado bajo ninguna posibilidad, inclusive no se puede transportar el dorado en Santa Fe. Yo pesco un dorado desde Entre Ríos y quiero llevármelo a Córdoba, tengo que esquivar Santa Fe. Es una ley, porque lo declara pez turístico provincial. Y es ley, no es ni un reglamento, ni decreto, es ley. Tiene muchísimo peso. Que fue una ley que se sancionó así, entre gallo y medianoche, votada en las 2 cámaras por unanimidad. Las leyes salen por cámara, senadores y diputados, con la intención de promover el turismo, ¿no? Pero fijémonos si Santa Fe cumpliera la ley, que es obvio que no se cumple, no la respeta nadie, y da vergüenza a los inspectores controlar el dorado, porque los ejemplos abundan permanentemente. Si supongamos que Santa Fe cumpliera esa ley a rajatabla, que la cumpliera Entre Ríos, que la cumpliera Corrientes, de no poder matar ningún dorado, estaríamos protegiendo el predador más importante del Paraná. Y las demás especies sí se podían pescar. Imagínense que la población de dorado se va a incrementar muchísimo, porque no se mata, no lo mata el pescador. El resto, ¿qué pasaría con el resto de los peces? El balance se da vuelta cuando hablamos de que el sábalo abundaba. ¿Y por qué abundaba el sábalo? Acá si nosotros sobreprotegemos un predador natural, y de lo más importante, y que come mucho el dorado, el desbalance, como a veces las leyes salen justamente de las cámaras con un asesoramiento muy bajo de biólogos o de técnicos, con buenas intenciones, porque se planteó con buenas intenciones, promover el turismo. Aunque no está claro si lo que promueve, esto lo digo irónicamente, el turismo de pesca o el turismo gastronómico, porque cualquier restaurante uno ve que está el dorado. A ver, las medidas extremas generalmente son incumplibles. Puede haber distintos tipos de métodos para controlar, de que se pueda pescar el dorado y llevarse 1, 2, lo que sea, tamaño y un montón de cosas. Habilitar épocas de veda o no. Digamos, esas medidas extremas lamentablemente no son beneficiosas. Y esta comparación a lo que decíamos que se extraían 15.000 toneladas de sábalo al año para exportación. Vuelvo otra vez al esquema de los 4 millones de pescadores, cómo estarían distribuidos en Argentina, y me quedo con el litoral, con algunas especies características. Y en donde en el litoral, a mi criterio, habría 1 millón de habitantes. De estos 4 que están distribuidos en Argentina, estos 4 millones,
asumo yo para este número imaginario de que 1 millón se dedican a pescar en el litoral, bajo un razonamiento de que están sobre la cuenca del Paraná, están las poblaciones más grandes, Buenos Aires, Rosario y poblaciones cercanas, digamos, que se vuelcan a esta pesquería, caso Córdoba, cerca del Paraná. Asumamos ese número a modo de ejemplo. Si cada pescador deportivo, 1 millón de pescadores, al año sacrificara 15 kilos de pescado, 15 kilos de pescado, pongámosle 3 dorados al año de 5 kilos, una raya de 15 kilos, un surubí, 15 amarillitos de 1 kilo, al año, no en una tarde, igualaría el número de sábalos que se exportan. Uno dice, bueno, 1 millón parece mucho, yo no voy tantas veces a pescar al año, pero también tenemos que ver que hay pescadores deportivos que hacen esto. ¿Por qué? Porque el concepto de pescador deportivo, como hoy decía, es difuso. Para las normas, pescador deportivo es todo aquel que no es pescador comercial. La norma se divide en dos, pescador deportivo o pescador comercial. El que no es pescador comercial pasa a ser pescador deportivo. Nosotros le podemos poner los adjetivos que queremos a alguno de estos, depredador, qué sé yo, pero sin embargo, para las estadísticas pasan a ser pescadores deportivos, porque no son comerciales. Fíjense, embarcaciones costosísimas, no parecería que tuvieran necesidad de andar tirando redes. O hacer estas matanzas y qué sé yo, no me quiero meter en esto porque se puede incomodar, pero lo quiero mostrar como una realidad. Este número de gente, los 15 kilos que yo no hice durante el año, que yo no lo pesqué, seguramente lo está pescando otra persona. Otro dato que interesa también para comparar, lo que en el concurso de Goya en el 2015, los surubíes capturados fueron 189 para 2.700 pescadores, o sea que el 6% de pescadores sacaron un surubí. Sacaron un surubí al costo, son precios muy viejos, duplíquenlo si quieren. Cada surubí dejó, solamente de la entrada, de la inscripción del concurso, 13.200 pesos. Cada surubí, un surubí que lo pescaron, lo devolvieron al agua para el concurso, dejó 13.000, digamos, estos son valores que levantan lo que sería el argumento de la pesca deportiva, ¿no? La mayoría de los surubí, la minoría en realidad, no llegaba a los 6 kilos. 6 kilos se adopta porque sería el peso medianamente dentro de lo que dicen las normas. Se miden por longitud, no por peso, pero podríamos decir 6 kilos. Si promediamos un surubí de 5 kilos, da 2.600 pesos el kilo de surubí. En el 2015, cuando ese kilo de surubí en un plato de un restaurante no llegaba a los 100 pesos más o menos, en esa época. Creo que me estoy siendo generoso. En un concurso de pesca, fíjese la diferencia que deja el surubí. Además, el surubí del restaurante se pierde el 20-30% de ese peso en lo que no se consume. Además, los concursos acompañados de fiestas y de show y de exposiciones y todo eso. Esto levanta por qué un poco el objeto de lo que es el turismo en pesca. Y acompañado de esa pesca turística, llamémosle, de concurso, viene asociado a lo que son las carnadas. Las carnadas a veces se miden nada más que los concursos, pero hay una extracción muy fuerte. La provincia de Santa Fe está trabajando en reglamentar la comercialización de la carnada, pero principalmente no en los volúmenes de extracción o de consumo, sino en que los vendedores de carnada generen las condiciones para que no se mueran tantas. Porque, por ejemplo, la morena que se vende viva, el cascarudo, la anguila, para que llegue a la casa de pesca al consumidor, es muy probable que el 50% se muera en el camino desde que se extrae hasta que llega a la casa de pesca. Entonces, para vender 1.000 monedas, tuvieron que pescar 2.000.
La provincia de Santa Fe está tratando de regular las condiciones para que eso se modifique y que sea más efectivo el negocio. La cantidad de morenas se va a vender igual, pero van a ser menos las que se van a extraer. Y esta es una pesquería que nosotros no la asimilamos como un problema para el ambiente. Este es un dato de concurso de Goya, donde se acostumbra a llevar 6 docenas por pescador para un concurso, y lo que podemos ver es que cada surubí que se pescó insumió 350 morenas, en porcentaje de la cantidad de surubí que se pescaron y las que se consumieron en el concurso. 350 morenas por surubí. El mercado nacional ya no alcanza a abastecer la demanda de morenas, entonces se empiezan a importar desde Paraguay y desde Brasil morenas para el interés de la pesca deportiva de Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito de acuarismo, que parece que es bastante ingenuo el acuarismo en cuanto a la problemática que puede generar sobre nuestros peces. Esto para tratar de dar un poco de magnitud en donde a veces lo inocente que creemos que somos y sin darnos cuenta podemos estar generando algún tipo de conflicto. El acuarismo particularmente tiene interés por especímenes de poco tamaño, porque se puedan tener en una pecera, que son de características estéticas, digamos, amigables para el interesado. La chanchita enana, acá subí una imagen de peces para tener una información básica nada más, ¿no? Pero existe, por ejemplo, en Argentina especialistas en los quilis. No sé si los quilis saben lo que son los peces anuales, que tienen su ciclo de vida en un año. Desde que ponen el huevito hasta que envejecen y mueren, su ciclo de vida pasa en 365 días, no tan preciso, pero más o menos. Y dependen de las condiciones climáticas, de lluvias y de sequías. Crecen en los charcos. Los originarios de acá de la zona les llamaban los peces que llueven, porque cuando llovían empezaban a aparecer estos peces, porque se entierran en el barro, se seca, queda duro, cuando se hidrata el barro eclosionan y empiezan a aparecer estos peces. Es muy interesante los quilis, bueno, y son muy coloridos, muy vistosos, y como es un ciclo corto, el acuarista lo puede experimentar en todo su desarrollo durante un año. Y tenemos acá en esta zona, no tanto en el río propiamente dicho, sino en zanjas, en lagunas de los campos, al punto tal de que hay convenciones de los quilis, qué sé yo, cada loco con su tema. Fíjense el Tetra serpae, conocido vulgarmente, que es, yo pesqué uno de estos acá en Arroyo Seco, una vez con un medio mundo, aparecen, mucha gente no los encuentra. Este color rojo así fuerte es en su estado natural, ¿no? Sacado en agua transparente, de una laguna de Liberazo, pongamos, ¿no? En las peceras se pone un poco más rosado como el de abajo, pero es muy característico este pescadito que se consume mucho en acuarismo. Lo traje como imagen para ver de los tipos de peces que tenemos acá en el Paraná. Lo van a encontrar en la lámina de allá al fondo, que son los peces que se recolectaron en el Parque Predelta. El Parque Predelta es una aproximación de todo este ecosistema que tenemos acá enfrente. Y otra cuestión en el acuarismo es, más allá de lo estético, es lo curioso, ¿no? Las viejas del agua en acuarismo se usa mucho porque es un pez muy curioso, las rayas.